Sí, ya. Primero de los Corintios, capítulo 10, versículo 31, mientras terminan de repartir las hojas. Eso es lo que tienen en sus manos, es un resumen de un resumen de un resumen de la exposición. Así que ustedes tendrán que ir llenando lo que les vaya interesando de la prédica, ¿no? Así que para que puedan ahí estar. Bueno, como comienzo, quiero partir con este texto que lo podamos leer. El apóstol Pablo hablándole a esta iglesia, que por cierto, tremendamente conflictiva, y le dice esto Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué sigue? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo, que cualquier cosa que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y los dones están incluidos en este versículo. Los dones que el Señor nos reparte están para poder ponerlos al servicio de los hermanos. Nunca los dones son de provecho propio. Siempre los dones van a buscar el beneficio de los hermanos. Siempre. Eso como punto de partida. ¿Oramos? Padre, gracias por este tema tan importante que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Te suplico, Padre, que estemos concentrados en tu palabra, que nuestra mente, Padre, no divague en lo que va a ser el día de mañana, sino que ayúdanos, Señor, y podemos decir juntos: habla, Jesús amante, habla a nuestros corazones. Padre, te necesitamos, y que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a nuestros corazones, para que cada día más podamos parecernos al Señor Jesús. Gracias por este tema tan importante de los dones, y dejamos este tiempo, Padre, en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Solamente dos temas, o dos puntos que voy a tocar con ustedes, que el primero es el peligro de la ausencia de los dones en la iglesia local. Es un peligro, pero también debemos de entender que la práctica, la praxis de los dones en la iglesia debe tener también un desarrollo integral que el Espíritu Santo va a provocar en la vida de los creyentes. Todo hombre, toda mujer que haya nacido de nuevo, al menos posee un don. No nos confundamos entre los dones y los talentos, que son cosas totalmente diferentes. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, y los talentos son cosas que nosotros adquirimos por la práctica y que son de formación humana al respecto. Pero los dones son dones espirituales. ¿Sí se entiende, no? Entonces vamos a lo que primero podemos ir ahí viendo, edificando la iglesia, edificando lo que podemos llamar nosotros los dones espirituales. Hay un peligro, evidentemente, en lo que podemos ir viendo en lo que son los dones. Piensen por un momento, queridas hermanas, cuán peligroso sería para una iglesia que la iglesia no practicara los dones espirituales. Sería un caos, sería un desastre, sería como llegar a entrar a una iglesia y no ver la imagen del Señor en cualquier momento. Sería un caos que los creyentes, las hermanas, no dispusieran su corazón para ser fieles al Señor y poder trabajar con esos dones al servicio de la comunidad cristiana. Ahora piense por un momento, cuando el Espíritu Santo otorga dones, los otorga como Él quiere, porque es Dios. Y los va a otorgar. El Espíritu Santo no va a hacer una diferencia cuando la persona nace de nuevo, y el Espíritu Santo no dice: esta es mujer, así que le voy a dar menos dones. No. El Espíritu Santo es Dios y va a otorgar los dones como Él quiere. El tema es, ¿qué pasa después? Que los creyentes somos tan perezosos que no nos esforzamos por descubrir nuestros dones. Preferimos tal vez ser más cómodos y que nos sirvan. ¿O no?
Y voy a la iglesia y quiero que tengan el aire acondicionado justo a la medida que yo quiero, si no un grado más me voy a resfriar, un grado menos, tal vez me va a dar mucho calor, no sé, cualquier cosa. Y tal vez podemos llegar hasta inclusive colocarle el dedo a las bancos, a la silla y decir, esto está lleno de polvo. Los dones espirituales están para el servicio de la iglesia, no para complacerme a mí mismo. Por eso que el apóstol Pedro decía que los dones debemos de ser nosotros buenos administradores, como decía la hermana que me anticipó en su prédica. Pero debemos de ser buenos administradores y también buenos diáconos y diaconisas en poder servir con nuestros dones a los más débiles. Debemos hacerlo. Si no lo hacemos, queridas hermanas, estamos en pecado y estamos desobedeciendo a Dios. Hay un libro interesante, si quieren anotarlo ahí, que terminamos una serie de sermones en nuestra congregación que se llama Pecados Respetables. Así se llama, tan simple como eso, pecados respetables. Y muchas veces, queridas, pecados respetables. Sí. Y muchas veces, queridas hermanas, nosotros, conscientes de que practicamos pecados respetables en nuestras vidas. Y al final de esto, ni siquiera nos arrepentimos, porque vivimos un mundo tan rápido. Abrimos nuestra boca no para edificar el cuerpo de Cristo, sino que para poder murmurar de los hermanos o de las hermanas. Y al final, cuando terminamos la murmuración, ni siquiera vamos a los pies del Señor para suplicarle al Señor, oh Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, te suplico que me puedas lavar en la sangre de Jesús tu Hijo. Lo hacemos y como que no tuviéramos ningún tipo de arrepentimiento al hacer eso. Y eso es pecado. Entonces, cuidado con estar practicando en nuestras vidas pecados respetables, que los acariciamos, los pintamos. Tiempo atrás, permítame decirle esto, le comenté a la iglesia donde pastoreo. Recuerdan, yo creo que se van a acordar de este ejemplo, ¿no? Y tal vez, hermana, no nos damos ni cuenta de esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente uno se encalillaba? Es una palabra antigua, se encalillaba uno con el casero, ¿se acuerdan o no? Y el casero pasaba toda la semana o en una bicicleta, en una moto, en un furgón y nos traía una tarjetita porque nos endeudábamos en hacer un camarote, en lo que sea, ¿no? Y venía el casero, uno pactaba con él, o semanal, o quincenal, o mensual. Oye, estoy viejo, bueno, a ver. Entonces, el semanero, sí, esa, bien. Y fíjese que conscientemente o inconsciente, nuestros padres nos decían a nosotros cuando estaba golpeando el casero y nos mandaba a nosotros, ¿y qué nos decía? Dile que no estoy. Y somos creyentes, somos hijos del Señor y le decimos, dile que no estoy. Y eso, perdónenme hermanos, pero en la vida cotidiana pasa piola, como dirían los jóvenes, ¿no? Pasó, no me di ni cuenta de eso y eso va estorbando la comunión con el Señor. Va apagando la dirección, el gobierno que debe de tener el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. ¿Sí, cuál es el problema? Si me cuelgo antiguamente a BTR, ¿cuál es el problema? Después me lo cortan, le pago 10.000 pesos a la persona, por lo que me cuentan, ¿no? Y me vuelve a instalar el cable, total. Y uno se autojustifica y dice, sí, la empresa tiene tanta plata, uno más, uno menos, pero estamos pecando contra un Dios soberano, contra un Dios que todo y sabe todo de nosotros y nos ve a cada instante. Cuidado con los pecados respetables, queridas hermanas. Entonces, podemos llegar a un análisis. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si los dones faltan en la iglesia, de seguro que la iglesia se va a convertir en una iglesia llena de hombres y mujeres carnales. Llena de hombres y mujeres carnales. Créame, se lo doy por sentado, se lo firmo aquí donde usted y donde quiera que le haga la firma. Cuando la iglesia no desarrolla sus dones, se va a convertir en una iglesia carnal, en una iglesia de niños, de nefios, como dice el autor original, de nefios, de niños, carente totalmente de poder hacer crecer a sus hermanos en la fe. Porque cada uno, cuando hay una iglesia carente del dominio del Espíritu Santo, cada uno va a buscar su propio bien y no el bien de los demás.
Y con eso estamos muy lejos de lo que dice Pablo a los hermanos en Filipo. Recuerde capítulo 2, en versículo 3. Alguien lo puede buscar y lo lee, por favor, con voz bien fuerte. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vea el consejo que le da Pablo a los hermanos ahí en Filipo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exactamente. Nada hagáis por contienda. Nada. Los dones, queridos hermanos, no son para competencia en la iglesia local. Los dones tienen un propósito que es edificar al cuerpo de Cristo. Y no me puedo vanagloriar. ¿Sabe usted que la palabra que más se repite en 1 Corintios es la palabra hincharse o vanagloriarse? Pablo le decía, ustedes están hinchados, o en buen chileno diríamos, ustedes son cachetones, disfrutan de todos los dones, pero tienen un mal, que no tienen el carácter de Cristo. Eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces, por un momento, mire, analicemos solamente muy brevemente a la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, y eso no cabe duda, ¿no? Tenían todos los dones. Pero, tenemos que tener un pero ahí. ¿De qué aprovechaba la iglesia? ¿De qué? ¿De qué? Cuando no tenemos una iglesia equilibrada en la sana doctrina, tenemos un problema grave. Queridas hermanas, hoy día debemos de reconocer esto. Las iglesias hoy día, las de sana doctrina, no se están dividiendo por doctrinas. ¿Sabe por qué se están dividiendo? Por formas. Por formas. Me voy de la iglesia porque no cantan himnos. Formas. Me voy de la iglesia porque no cantan alabanzas. Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque el grupo de alabanza que ingresó ahora cantan canciones muy rápidas o muy altas de tono. Formas. Y no de fondo. Y tenemos que tener cuidado en eso. Por eso que Pablo le escribía a su hijo Timoteo, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos muy difíciles. ¿Y cuál era el argumento que le daba Pablo para sostener estos momentos difíciles de los creyentes en la tierra? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y en la Escritura están los dones para hacer crecer a los creyentes. Tenían todos los dones los hermanos en Corinto, pero no servía de nada. Queridas hermanas, podrás tener un don o podrás tener muchos dones, pero si no tienes el carácter de Cristo, no te sirve. Si tu testimonio no te acompaña para edificar a los creyentes y tienes muchos dones, no te sirve. Tienes que dejar que tu corazón sea gobernado por el Espíritu Santo. De otra manera, no vamos a cumplir la ley de Cristo. No lo vamos a hacer. La iglesia de Corintios no estaba reinando el carácter de Cristo. Algunos decían que eran de Apolos, otros decían que era de Cefas, otros decían que era de Pablo. Y Pablo le dice, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué estáis dividiendo a Cristo? Porque son niños. Y los niños, ustedes que son madres, quítenle un dulce a un niño de 2 o 3 años o un juguete. ¿Qué le va a hacer? El berrinche más grande, ¿no? Así son los niños en Cristo en la iglesia. Es hora, hermanas, que maduremos en el Señor y podamos tomar este tema de los dones en serio. Esforzarse lo que más podamos, derramar lágrimas delante del Señor para poder decirle, Señor, ayúdame a descubrir cuál es el don que tú me has dado para edificar a la iglesia que tanto amas, por lo cual estuviste dispuesto a despojarte de tu propio Hijo. Si quieren notar esto, es interesante lo que viene. La iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Yo sé que los pastores que me antecedieron hablaron de esto, ¿no? Y creo que con mucho más elocuencia. Pero permítame ayudarle en esto.
1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Se lo voy a leer para que ustedes puedan meditar en esto. Pablo, llamado o invitado por Dios. Queridos, Dios nos invita a ser parte integral de su familia. ¿Para qué? ¿Para que nos descuarticemos? ¿O para que nos edifiquemos? Evidentemente la respuesta es clara, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y mire lo que dice ahora el versículo 2, ponga atención. A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica, a Timoteo le decía, que si yo llego a tardar, le decía Pablo, tú debes de saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y ese saber conducirse en la casa de Dios significa entonces que debo de poner mis dones a disposición de mis hermanos para servir. Hermanos, si no has invertido tiempo en poder ayudar a tus hermanas más débiles, es peligroso y es momento que podamos analizar esto. Mire lo que sigue. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, y mire, se lo voy a leer la parte que viene literalmente, y dice así, llamados a ser santos, que llaman a Dios para pedir auxilio. El verbo invocar que aparece ahí es el verbo que significa pedir auxilio a Dios. Eso es. ¿Estamos pidiendo auxilio? Le estamos diciendo, Señor, revélate a mi vida para que puedas, a través de las Escrituras, a través de mis líderes, a través de mis hermanas, a través de mis hermanos, para que me ayuden a descubrir cuál es mi don. Porque hoy día generalmente las iglesias están llenas de, y perdonen lo que quiero decir, ¿no? Están llenas llenos de espectadores que están mirando cómo se desarrollan las cosas. ¿Estuvo bonito el culto? Sí, estuvo bonito el culto, ¿eh? Sí. Pero el pastor se equivocó en una nota, así que ya no está bien. Se acabó. Formas. Y tenemos que tener cuidado. Queridas hermanas, y aquí hay un pensamiento que quiero que puedan ayudarme con esto. No importa la cantidad de dones que hayas recibido de parte de Dios. Y escúchame esto, por favor. Antes de entrar al tema, esto es solamente una leve introducción, ¿no? No importa la cantidad de dones que Dios te haya dado o que hayas recibido. Si tu vida, si tu testimonio, si tu devoción al Señor no te acompaña, de cierto te parecerás a la iglesia de Corinto. Eso es verdad. Podrás jactarte de todos los dones, pero si nuestro testimonio no nos acompaña, si no somos capaces de poder dominar nuestra lengua, ¿cómo entonces iremos a edificar a los hermanos, a las hermanas, a ayudarles en sus debilidades para que se parezcan a Cristo? Y ahora quiero, en el primer punto donde ustedes tienen ahí, ¿por qué muchos creyentes no ejercen sus dones espirituales en la iglesia? Al menos ustedes tienen 5 puntos ahí. Revisando mis apuntes, agregué otro más que se lo voy a dar al final, que me pareció muy importante al respecto y que tiene que ver también con este tema. Luego, después, si me alcanza el tiempo y si ustedes me lo permiten, voy a terminar los 2 puntos y les voy a dejar algún espacio para que puedan generar algunas preguntas al respecto de este tema. Bueno, no me pregunten del tema del pastor Luis Cordero, de la hermana Nevenka, porque ellas tienen que responder eso, yo voy a responder por lo mío, así que no me pregunten, por favor, de otros temas. Bueno, primero, ¿por qué entonces muchos creyentes no ejercen sus dones espirituales en la iglesia local? Primero, por ignorancia o por desconocimiento. Hay un libro que estaba leyendo que decía que hoy día la iglesia evangélica, la iglesia cristiana,
es la que menos se interesa en estudiar a la Trinidad. La que menos se interesa. La que menos quiere estudiar a la Trinidad de Dios. Y nos enfocamos en cualquier otra cosa, pero si pudiéramos poner atención a las labores de cada uno de las personas de la Trinidad, seríamos edificados enormemente para poder saber primero quién es Dios. ¿Por qué me ama tanto? ¿Por qué estuvo dispuesto a echar a su Hijo del cielo para que viniera a este mundo? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Y cuando termine eso, pasaré a su Hijo para decir, oh Dios, ¿por qué me amas tanto? Que viniste desde el cielo. Y después pasaré a la doctrina del Espíritu Santo para poder comprender las grandezas de su maravilla. ¿Por qué me selló? ¿Por qué tengo que estar constantemente ser lleno del Espíritu Santo? Increíble. Y el segundo tema más ignorado en las iglesias son el tema de los dones. Es el más ignorado. Para que usted sepa eso. Bueno, ignorancia o conocimiento. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Curiosamente, Pablo le habla a estos hermanos sobre los dones. Y Pablo le dice a los hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, la carnalidad va a sofocar el ministerio del Espíritu Santo. Hay un himno, una canción muy antigua, no sé si alguien la recordará, que es del trío evangelista, que decía, mi carne no quiere que yo ore porque la oración le hace mal. Mi carne no quiere que yo ore porque la oración le hace mal. Queridas, la carnalidad va a apagar poco a poco el dominio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y la única manera de salir de esa pasividad es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Para que lo anoten, no voy a ir ahí, pero ustedes conocen ya el texto. Si confesamos pues nuestros pecados, Él es fiel y justo, para pagar por nuestro pecado y limpiarnos de toda la inmundicia que provoca mi pecado no confesado delante del Señor. Y esa palabra confesar, ese verbo confesar que aparece ahí, es el verbo homologoi, decir lo mismo a Dios. Mis dones deben ser puestos al servicio del Señor. Entonces, ¿por qué entonces? El primer punto, muchos hermanos no ejercen sus dones espirituales por ignorancia o desconocimiento. No saben nada de los dones. Y van y se arriman a un grupo de la iglesia y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Estamos barriendo? Ah, bueno, yo me pongo a barrer. No hay nada peor para un creyente en la iglesia no saber cuál es su lugar en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Imagínese usted por un momento que Dios nos hubiese puesto la nariz en el dedo pequeño del pie. Cada miembro tiene su función dentro del cuerpo. ¿Sabes cuál es tu función? ¿Has llegado a la conclusión de decir cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Entonces, por ignorancia o por desconocimiento, o tal vez nunca se les ha enseñado cómo identificar esos dones o desarrollarlos. Nunca, tal vez. Y tenemos creyentes tal vez de 30, 40 años, que uno les pregunte, me ha pasado eso a mí, hermano, dime, ¿cuál es tu don? Estoy buscándolo, pero 40 años. ¿Sí? Y eso es vivir una vagancia espiritual enorme. Entonces, querida iglesia, es momento de despertar y cumplir con el mandato del Señor de edificar lo que Él comenzó. Y la va a terminar la obra, nos guste o no nos guste, Dios va a terminar su obra en nosotros. Pero necesita de nosotros, necesita de hombres y de mujeres que se puedan rendir a los pies del Señor. Segundo, falta de enseñanza o falta de liderazgo. No se están enseñando tal vez en algunas iglesias, no lo sé.
Pero hay pastores muy fieles a la palabra del Señor que sí están enseñando esto. Pero necesitamos hincar más en eso. Si los pastores, líderes o la iglesia no promueven el uso de los dones, los miembros no sabrán cómo usarlos. Es como pasarle una herramienta de trabajo a alguien y no tiene la menor idea cómo hacerla funcionar si nadie le ha enseñado. La iglesia necesita una cultura de discipulado, la iglesia necesita una cultura, programas especiales en las iglesias donde se puedan inscribir los creyentes para poder ir descubriendo sus dones. Escuché esto hace más de, no quiero decir tantos años, si no te van a decir, que viejo el pastor, pero 20 años, 25 años, donde se le hizo una pregunta a un maestro de la Escritura, al doctor Francisco Lacueva, y le preguntaron cómo un creyente puede descubrir los dones. Y buena pregunta, ¿no? Diezmando más, yendo más a la iglesia, ¿no? Llevándole un cake al pastor para que estar en la buena con el jefe, ¿no? Y este hermano, don Francisco Lacueva, amante del fútbol, dijo: la única manera de ir descubriendo los dones, y dio un ejemplo, un símil del deporte del fútbol. Y dijo que a una persona, para descubrir los dones, el entrenador va y le va a decir: tú te vas a colocar en el arco. Y en el primer partido, sanda de goles que le metieron, ¿no? Oh, un desastre. Un desastre. Pienso, ¿será el lugar de ese hombre ahí? Evidentemente que no. Pero el entrenador no quedó ahí, sino que dije: este hombre tiene futuro, vamos a ponerlo ahora de defensa. En ese partido, 4 en el hospital, quebrados. Porque no funcionó, arrasaba. Pero ¿sabe qué? El entrenador no se aburre. ¿Y sabe lo que hace el entrenador? Vas entonces a jugar en el medio campo. Bueno, y así, no la quiero aburrir, sino pasaría por toda la cancha. Y al final, ¿sabe lo que dice? Lo voy a colocar de delantero. ¿Y sabe lo que sucede? El equipo gana porque ese hombre estaba en el lugar correcto. Es la única manera. En nuestra congregación estamos ahora con las personas que quieren servir. Y ese es un acuerdo que hicimos con los diáconos y diaconisas de nuestra iglesia, que las personas que quieran servir a lo menos pasen por 5 ministerios en la iglesia. Que pasen, que vaya, no sé, que esté en audio multimedia, no sé, un ejemplo, que esté con la diaconisa, que esté por allá y al final pueda saber dónde funciona mejor, qué es lo que más le gusta y dónde se siente más cómoda, ¿no? Pero hoy día la falta de enseñanza en el liderazgo provoca eso. 3. Hay miedo o inseguridad en la vida de los creyentes. Si algunos piensan: no soy capaz, no quiero fallar, o tal vez otros dirían: es que otros lo harían mejor, ¿no? ¿Qué no, hermano? ¿Qué dice el Señor? ¿Quieres seguir al Señor? Pon entonces las manos en el arado. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? No mirar atrás. No mirar atrás. Esa es la condición. No mirar atrás. Se olvidan de que el don lo da el Espíritu Santo y no depende, los dones espirituales no dependen de nuestras habilidades. No dependen. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, vamos ahí. Y tal vez ustedes han pasado por eso, ¿no? Ya lo han leído. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nunca los dones son dados en forma colectiva a una iglesia. Siempre los dones son dados en forma individual a cada uno de los creyentes cuando nace de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Otorga estas herramientas para ir a la iglesia y decir: Señor, aquí soy un obrero tuyo, ¿qué quieres que haga? Soy un siervo tuyo.
¿Me quieres usar? Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, vamos avanzando un poco. 4. Puede haber algún tipo de pasividad o simplemente estamos cómodos. Como diríamos en buen chileno, ni muy allá ni muy acá para no quemarme. No, y no ha pasado, ¿no? Oiga, ¿a usted le gustaría? Sí, pero ¿sabe qué? Mire, yo la verdad no quiero compromiso, no me gustan los cargos en la iglesia. No sé si usted ha escuchado algún tipo de esta excusa. No me gustan los cargos. Pero, si ustedes me necesitan, me llaman y yo voy en cualquier momento. Pero por eso nomás, nada más. Ah, qué bien. ¿Le ha pasado eso? Yo pensé que en nuestra iglesia pasaba nomás. Bueno, aquí hay varias hermanas de mi iglesia, así que vamos a tener que corregir eso, hermana Viviana, hermana Ruth ahí. No muy adentro, para no es la voluntad del Espíritu Santo pensar de esa manera cuando otorga los dones a los creyentes. 5. Bueno, déjeme terminar el 4. Otros prefieren ser oyentes en lugar de colaboradores. O viven el cristianismo como espectadores, como les dije. Les es más fácil, les es más cómodo no tener ningún compromiso en la iglesia. Si tengo que llegar media hora tarde a la iglesia, bueno, total, no tengo ningún compromiso, nadie me dice nada, me puedo ir en el momento que quiero, 20 minutos antes del culto, que termine el culto, no tengo ninguna responsabilidad. Eso es vivir una vagancia espiritual, una ignorancia espiritual, y eso es peligroso, es tremendamente peligroso para ese creyente y para la iglesia. Es muy peligroso. Y por eso entonces que esto es una voz de alerta, lo que estamos estudiando ahora. Yo quiero que ustedes puedan llegar a sus iglesias o esta misma noche preguntarle al Señor, Señor, tengo este don, pero quiero más. Moisés tuvo la oportunidad de conversar con Dios. Moisés esperó 40 días y 40 noches afuera de la puerta, de la oficina del jefe, en ese monte. Y no se movió, no comió, ni bebió absolutamente nada, porque tenía que entrevistarse con el Señor. Y es el único hombre que habló cara a cara con Dios. ¿Y sabe lo que quería ese hombre después? Señor, quiero más de ti. Quiero conocerte. Y lo único que le hizo el Señor, vas a ver solamente mi espaldilla, nada más. Anhelar más del Señor es nuestro deseo, nuestro anhelo todos los días. Así que esta noche, o en el momento que usted estime conveniente, vamos delante del Señor y decirle, Señor, quiero ser parte integral para edificar a la iglesia que tú salvaste. No quiero ya más ser espectador. Quiero embarrarme también los pies. Quiero también tener callos en las manos. También quiero tener cicatrices, porque el que me salvó se fue al cielo con cicatrices, heridas sus manos, herido su cabeza, heridos sus pies, herido su costado, y lo hizo por mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y hay un dicho popular, el que no ama a la iglesia, no ama a Dios. Si tú piensas tener una vida independiente de la iglesia, no estás amando a Dios. Es para alentarles, para que no se pongan tristes. Ahora, si tienen algún reclamo, dígale a la hermana Marisa por qué me invitaron. Bueno, vamos. 5. Porque entonces no muchos creyentes ejercen sus dones. 5. Porque hay iglesias centralizadas o iglesias controladoras. Hay grupos dentro de la iglesia que son como el club de Toby, ¿no? ¿Alcanza uno? No alcanza nadie más. ¿Pero dónde sirvo? Estamos justos. Y de hecho hay una hermana que está aquí y justo le queda un zapato afuera, así que no podemos recibir a nadie más. Y están cerrados. Hermanos, lo peor que puede suceder en una iglesia que ama al Señor es que nos estemos haciendo sombras. ¿Entiende eso, no? Mira, llegó y parece que sabe un poco más. Así que vámonos desplazándolo.
No. Aún hay lugar, dice el guardia, en este tren de la salvación. Aún hay lugar. Así que, hermana, ponte a la fila. Si no sabes lo que va a pasar, lo que el Señor amenazó a una de las iglesias ahí en Apocalipsis: vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Eso no significa que va a perder la salvación. Lo que está significando ahí, que voy a dejar de ser útil para la obra del Señor. Así de simple. Entonces esto es peligroso. Iglesias centralizadas o iglesias controladoras, en algunos casos todos lo hacen unos pocos y no se da lugar a que otros puedan servir. Hermanos, hermanas a cargo de los ministerios, controladores. Y eso es peligroso. Porque no estamos creando mentoría en las iglesias. Estamos creando señorío sobre lo que el Señor nos ha dado. Y eso es peligroso. Los que tienen a cargo algún ministerio, los que tienen a cargo algún departamento de la iglesia, estamos obligados a poder hacer mentoría para que otros vengan y puedan aprender este mismo oficio de la servidumbre en la iglesia local. Todos en la iglesia local somos siervos, somos servidumbre. Porque el Señor así nos dejó ejemplo. Yo no he venido, dijo el Señor, para ser servido, sino para diaconía, para servir a otros. Hermana querida, hermano querido, si vas a servir al Señor, lo único que te pido y lo único que pide el Señor es que te saques la corona. Sácate la corona y ponte el traje más andrajoso, porque eso es lo que busca el Señor, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hay iglesias centralizadas o iglesias controladoras, ¿qué es lo que va a pasar? Esto apaga los dones y crea una iglesia dependiente del liderazgo. Totalmente dependiente, y no va a ser parte del cuerpo entero de la iglesia. Bueno, ¿cómo el pastor lo hace? Bueno, está bien. El pastor debe apagar la luz, el pastor debe de prender la luz, el pastor debe hacer... Y nos creamos dependientes de esto, pero las iglesias que no están aportando, de abrir la congregación, de enseñar estos dones, no es una iglesia que va a crecer. Necesitamos darle oportunidad, mentoreo. ¿Y sabe cuál es el mejor maestro que hay? Si quiere anotarlo, esto es impresionante. No lo descubrí yo, pero por favor, lo aprendí. El mejor maestro es aquel que permite que su alumno lo supere. Ese es el mejor maestro. Pero si estás con el temor de que otra hermana viene y sabe más que tú y te va a quitar el cargo, estás desenfocada, hermana. Tus prioridades no son las prioridades del reino de los cielos. Estás alimentando tu ego, estás viviendo, estás dependiendo de un cargo para ir a la iglesia. Y eso no puede ser. Yo tengo que ir a la iglesia porque amo al Señor. Yo tengo que ir a la iglesia porque amo a mis hermanos y quiero ser edificado y quiero edificar a otros. Y por último, no lo tienen en sus apuntes, pero si quieren anotar el punto número 6. El peligro de la ausencia de los dones. ¿Por qué los hermanos, por qué los creyentes no ejercen sus dones? Por algo que no quiero pasar de largo. Y es porque simplemente los creyentes no se quieren alejar del pecado. Así de simple. Qué silencio más enorme, ¿no? Y nos llega a nosotros entonces la palabra del Señor. ¿Por qué los creyentes no quieren ejercer sus dones en la iglesia? Porque no nos queremos muchas veces alejar del pecado. Así de simple. Segunda Timoteo, capítulo 2, vamos ahí. Capítulo 2, versículo 20 y versículo 21.
Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 a 21. Lo que va a hacer Pablo es darle una noticia al apóstol Pablo, a Timoteo, y va a hacer un símil con esta casa grande, y le va a dar un símil dentro y decir que en esta casa grande hay diferentes artefactos, y ahí vamos a ver cómo es este diálogo que tiene. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay vasos de madera y de barro, y unos son para usos valiosos y otros para usos de deshonra o de desgracia. Anote eso. En una casa grande hay usos, hay estos elementos que son de barro y otros son de madera, y unos son para usos valiosísimos y otros para uso de desgracia. ¿Dónde estamos? ¿Con qué vasos nos identificamos? ¿Cuál es nuestra posición? Y por eso que digo que no nos queremos alejar del pecado, por eso que entonces no practicamos los dones en la iglesia. Y el apóstol Pablo le da un consejo, una conclusión a Timoteo. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál buena obra? ¿Cuál? ¿Ayudar a la viejita para que pase el semáforo y no se caiga? No. Los dones espirituales también están involucrados acá, dispuesto para toda buena obra. Ver cuando estoy contemplando que mi hermano está sufriendo por su pecado, ser lo suficientemente capaz para poder aconsejarle y que esa persona pueda salir del pecado y que pueda parecerse a Cristo. Es lo que dice, alguien de ustedes me puede ayudar con Romanos capítulo 15, versículo 14, que me pueda ayudar con ese texto para ver cómo ayudamos a los creyentes, cómo les ayudamos. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? ¿Quién lo tiene? Pero estoy seguro, ¿Sí? estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Lleno de conocimiento y lleno de qué? De bondad. Hermana, estás pecando. Bueno, voy a tomar a la hermana Diana, que tengo más confianza con ella. Hermana Diana, estás pecando. ¿Cuál es mi actitud hacia ella? Bondad, de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De las Escrituras, para poder restaurarla con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6, considerándome a mí mismo. Y tengo que usar los dones para eso. Pero cuán distante estamos muchas veces. ¿Y sabe por qué? Porque no nos queremos alejar del pecado. Vivimos vidas religiosas, vidas hipócritas delante del Señor, y en algún momento tenemos que tener un remesón para que la iglesia de Cristo brille nuevamente. Y eso es complicado. Y no están en sus apuntes para finalizar el punto número 1, 5 consecuencias que esto va a provocar. Todo lo que hemos leído van a provocar, pueden haber muchas más. Si usted quiere llegar a su casa y hacer más estudios, y puede dejarme a mí muy chico, dice un pastor, quedó muy chico, tengo 30 más, le rogaría que me los enviara por WhatsApp para poder agregarla a mi estudio. Pero a lo menos anoté 5 consecuencias de que por qué los creyentes no quieren usar sus dones en la iglesia local. Primero, la primera consecuencia es que la iglesia se va a volver incompleta. No están en sus apuntes, por favor, así que no sé si están ahí o no. No, entonces tiene que anotarlo si quiere ahí. Las 5 consecuencias para terminar el punto número 1. La primera consecuencia es que una iglesia se va a convertir incompleta, ya que los dones son parte integral del cuerpo de Cristo. Si la iglesia no está cumpliendo con su don, entonces es incompleta, porque los dones son usados para edificar a la iglesia. Se lo voy a leer si quiere.
y usted lo anota en sus apuntes el texto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber, ¿cierto?, de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy pie, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y así sucesivamente Pablo va desarrollando este tema del cuerpo, del somá. Entonces una iglesia que no va a trabajar sus dones es una iglesia incompleta. Segundo, Efesios capítulo 4, versículo 12. No hay edificación. Los dones son parte integral de la edificación de la iglesia local. Eso es lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Que estos dones que él repartió son para edificar a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 12. 12, sí. 3. Y este es un grave peligro que está hoy día ocurriendo en muchas iglesias. La iglesia se va a centrar en las actividades. Se va a convertir en una iglesia activista. Y eso es el peor mal que hoy día tenemos en muchas congregaciones, el activismo. Y eso es peligroso. Y cuando hablo de activismo, es decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? El activismo me está restando tiempo de oración. El activismo tal vez me está quitando tiempo de oración, de lectura bíblica. ¿Qué hago con eso? 4. El no aportar con los dones a la iglesia significa lo mismo que resistir o apagar al Espíritu Santo. Y eso es peligrosísimo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. No apagáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, ¿no? Y cuidado con eso. Usted pensó que era fácil, ¿no? Ir a la iglesia, sentarse, un espectador, que me sirvan, lindo el sermón, perfecto, y pum. No, el cristianismo va más allá, va mucho más allá. Y por último, 5, la iglesia sin dones se puede convertir en una iglesia religiosa. Una iglesia que no va a tener poder. ¿Recuerda usted cuando se juntaron a orar en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos? Cuando los creyentes comenzaron a orar, ¿qué pasó? Aquel lugar comenzó a temblar. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba preso? Estaban orando y Dios hizo un milagro. Es una iglesia que amaba la oración. Y son los 4 pilares, ya lo enseñé allá en la iglesia del Bosque, los 4 pilares de Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí están los 4 pilares de una iglesia sana. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 pilares fundamentales para que puedan cimentar una iglesia. Perseverar en la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un equilibrio perfecto. Y usted puede ver después, hasta el versículo 47, cuáles son las consecuencias de esos 4 pilares. Los creyentes eran alabados del pueblo, los creyentes se invitaban a la casa a comer algo, los creyentes eran suplidos en sus necesidades, porque estaban estos 4 pilares. El activismo mata, queridas hermanas. Y le vamos a preguntar cómo le fue a la iglesia de Éfeso. ¿Quiere ir ahí conmigo? Apocalipsis capítulo 2. No sé cuánto tiempo ya más me queda. No sé si para dejarlo ahí o termino el punto, ¿no?
el 2, ¿sí? Sí, pero es más caro eso. Es más caro. Bueno, se lo doy. Las 5 consecuencias. La iglesia se volverá incompleta, ya que los dones son parte integral del cuerpo de Cristo. Ahí está en 1 Corintios capítulo 12, en adelante, del 12 al 27. Segundo, no va a existir edificación. ¿Y sabe qué? No va a haber edificación porque falta una parte integral. Esto se me había olvidado, ahora que la hermana, estoy mirando a la santidad de la hermana ahí, ahora a la hermana Keila, y ahora me acuerdo. Los dones espirituales están ligados, amarrados a la santidad. No puede existir un desarrollo integral espiritual de los dones si no hay santidad. Porque sin la santidad nadie verá el rostro del Señor. Y está hablando del tiempo presente. Nadie. Hay que perseguirla. Hay que amar la santidad. 3, la iglesia se centrará en las actividades. No activarlos es similar, el 4, o a resistir o a apagar al Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. Y ahora sí vamos al 5. Vamos ahí al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Por si acaso, para que no se inquieten, el punto número 2 es un poco más rápido, así que no se asusten, por favor, queridas hermanas. Capítulo 2. Analicemos solamente el versículo 2 y versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 2. En las 7 cartas, en los 7 mensajes que el Espíritu Santo le dice a Juan, que le diga a los hermanos de estas 7 iglesias en Asia Menor, todas dicen: yo conozco tus obras. Todas. ¿Quieres huir? No puedes. ¿Quieres irte a lo más alto? Ahí está el Señor. ¿Quieres irte a lo más bajo? Ahí está el Señor. Y analicemos el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ergón, esa es la palabra que aparece ahí. Y también paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué espectacular iglesia! Trabaja mucho. Maravilloso. ¿A qué pastor no le gustaría ir a trabajar a Éfeso? Me encantaría, ¿no? Pero sigamos leyendo a ver si algún pastor se decepciona de esto. Versículo 3. Y además la iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oh, Señor, gracias. Gracias. Pero ve el 4. Ve al 4. Pero tengo contra ti. ¿De qué? ¿De que barrí mal? ¿No? Pero tengo contra ti que hice mal la comida, ¿no? Pero tengo contra ti que no fui a visitar a la hermana, al hermano. Pero tengo contra ti que has descuidado, has abandonado tu primer amor. 30 años antes, en Efesios capítulo 1, Pablo había elogiado el amor a los hermanos en Éfeso. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso: yo sé que ustedes tienen mucho amor. Pasan 30 años y Juan le dice a la iglesia: ustedes han perdido su primer amor. Y esta pérdida de este primer amor no es una cuestión de la noche a la mañana. Ha sido una secuencia. Poco a poco la iglesia se ha ido deteriorando y se ha ido involucrando en las actividades, y las actividades han cobrado más importancia que desarrollar los dones espirituales en la iglesia local. Y eso es un peligro. Bueno, como remedio le he dado solamente puros problemas, por favor, perdónenme, ¿no? Pero ahora veamos, y se los voy a dictar, no los voy a desarrollar. ¿Qué hacemos entonces?
3 consejos para evitar todo lo que yo le he dicho, al menos. Vuelvo a decirte, a mí me gusta que escriban, así que por eso que no le di todo ahí en el papelito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, enseña bíblicamente la importancia de los dones. Enseña. Mentorea. Toma un café con tu hermana. Ahora si es mormona, bueno, no le invita a tomar café, pero un té, ¿no? Tómate un jugo con ella, invierte tiempo, invítala al mall a tomar un juguito a tu casa, no sé. Invierte tiempo en ella para que le puedas ayudar. 2, crea instancias donde se pueda invitar a los hermanos a conocer los dones. Y 3, incentiva a los hermanos a no decaer en descubrir y practicar los dones espirituales. ¿Lo repito? El 2, es más caro, ¿eh? Crear instancias donde se pueda invitar a los hermanos o hermanas a conocer sus dones. Pero para hacer esto, lo básico es que tenga que conocer mis dones. Para hacer esto, tengo que tener mi corazón apegado al Señor para poder edificar a los más débiles. Y es una tarea enorme. Entonces ahí tienen los 3 elementos que nos pueden ayudar. Enseñar bíblicamente la importancia de los dones, crear instancias donde se pueda invitar a los hermanos a conocer los dones y también incentivar a los hermanos a no decaer en descubrir los dones y también practicarlos. No, es que me da miedo, estamos como Moisés. Es que soy niño, todavía no hablo. ¿Sabe qué? En Hebreos capítulo 5, no busque, por favor, es un texto que ustedes conocen, cuando el escritor hebreo hace una diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, ¿sabe lo que dice el escritor a Hebreos? El sacerdocio de Cristo es mucho más excelente que el sacerdocio de Melquisedec. Es mucho más hermoso, es muy superior. Hermano, si pudiéramos comprender por un momento que tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios el Padre y haciendo una abogacía por nosotros, nuestro corazón debería salir del pecho de nosotros y decir: Señor, gracias. Y ahora sí que te quiero servir, ¿eh? Ahora sí que te quiero servir, porque es mucho lo que me has dado y poco lo que he dado. Como dice un himno por ahí, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? 2 elementos. No tengo cómo pagar y no sé qué decir a la salvación. Solo gracias. Bueno, es eso, ¿no? Bueno, vamos de una al punto número 2. Esto es mucho más corto, así que al menos 1 hora y media más. ¿Sí? ¿Quieren 1 hora y media más, no? 2, el beneficio de la práctica y su desarrollo de los dones en la iglesia local. Ahora, ¿cómo los desarrollo? Porque en el primer punto vimos la problemática. Ahora es más fácil, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sabe lo que dijimos al principio, no? Usted recuerda, al principio dijimos que sería un caos terrible si la iglesia no desarrollara sus dones. Ahora sería una bendición enorme que la iglesia desarrollara sus dones en la iglesia local. Ahí hay una leyenda interesante que está en su apunte, dice: cuando la iglesia de Cristo se esfuerza en descubrir los dones de forma bíblica, y por supuesto siempre guiados y en dependencia por la tercera persona de la Trinidad, será una iglesia edificada y visible por sus frutos. Será una iglesia visible. Pregúntele a la iglesia del primer siglo cómo se edificaban en la palabra, cómo crecía el número. Pedro, de una pura predicación, ¡boom!, se convierte en 3.000. Después se convierte en 5.000 más. Y después ya tenemos que los sacerdotes y otros más se estaban convirtiendo al cristianismo. Feroz el testimonio de estos hermanos.
¿Es el nuestro? ¿Es nuestro ejemplo? Y para concluir, Hebreos 5, versículo 11, ¿sabe lo que el escritor dice acerca de esto, hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo por sobre el sacerdocio de Melquisedec? Hebreos 5:11 lo que dice acerca de esto, ¿acerca de qué? De la superioridad del sacerdocio de Cristo por sobre el de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis transformado en perezosos, tardos para oír. Después de tanto tiempo en la congregación, necesitáis que os vuelva a explicar cuáles son los primeros rudimentos de las doctrinas, de las palabras de Dios. Y en la práctica, ¿sabe lo que significa? Cuando un hermano que es débil en la fe o un hermano carnal está sufriendo y va a tener que ir el hermano y decir, hermano, pero hermana Diana, el Señor te ama. ¿En serio me ama? Pero si hermana Diana llevas 40 años en el Evangelio y no sabes que Dios te ama. Tengo que volverte a explicar esas cosas. Os habéis hecho tardos para oír. Después que debéis ya ser maestros. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios y tiene los sentidos obstaculizados. Pero el alimento sólido va a permitir que los creyentes puedan discernir entre el bien y el mal. Esto me conviene, esto no me conviene. Bueno, ahí lo dejo. Vamos avanzando en el tema. Él o los dones, ¿cierto?, que están ahí, que ustedes tienen ahí, son indispensables para la ayuda mutua. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12:7, no? ¿Quién lo tiene? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno le es dado para provecho propio, para el de los demás. Necesito tener esto en mi mente. Cada vez que me siento con el hermano o la hermana más problemática de la iglesia, necesito tener este conocimiento en mi corazón. Si Cristo con ella pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Si Él me ayuda y Él me ha dado de su Santo Espíritu, entonces tengo que hacerlo. O estamos orando y diciéndole al Señor, Señor, por favor, o te la llevas o te la mando. O le vamos a decir, Señor, úsame por tu bondad para edificarla, para que se parezca a Cristo. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que aquellos que el Señor predestinó con un solo propósito, ¿para qué? Para que estos que predestinó se parezcan a Cristo, tomen la forma de Cristo, tomen el carácter de Cristo. Esa es la función de los dones. Por lo tanto, lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 12 es eso. A cada uno, voy a leer la versión NTV, a cada uno de nosotros se nos dio un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Tienen la intención de ayudar mutuamente? Bueno, ahí está. La edificación de los creyentes nunca, anoten esto, nunca ha sido el propósito de Dios dar dones para que los creyentes los escondan o se hinchen en medio de la iglesia, sino más bien los dones han sido repartidos a los creyentes ¿para qué? Primero, para glorificar a Cristo. Segundo, para ayudar a los creyentes para que tengan el carácter de Cristo. Ese es el propósito. Lo voy a volver a repetir. Glorificar a Cristo y también ayudar a los creyentes para que tengan el carácter de Cristo. ¿Tienes 20 dones? ¿Tienes 50 dones? Bueno, no existen, por supuesto, tanta cantidad. Pero si no tienes el carácter de Cristo, si no has considerado que el pecado afecta a los dones, tenemos un problema. Y hay que luchar contra eso. Entonces a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común, para la iglesia, para que nos vamos edificando. Y tengo el último, otros textos más, lo voy a resumir. ¿Alguien quiere leer 1 Pedro? Creo que este es el eslogan, ¿no? Del 1 Pedro 4:10.
Sí. Ministrelo. Vamos ahí. Les quiero enseñar algo ahí, en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿no? Me llama mucho la atención esto. Pedro escribe a los hermanos perseguidos allá por el año 62-63 después de Cristo, cuando Nerón mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los creyentes, y ahí vino una persecución enorme. Por eso que 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 dice a los hermanos expatriados del Ponto de Galacia y de todos los lugares que arrancaron huyendo, ¿cierto?, del Imperio Romano. Pedro les enseña a los hermanos y les dice, oren por sus gobernantes. Es de locos. Hay una canción también del trío evangelista que dice, ama a tus hermanos. Y después dice, las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas para Dios. Ama a tus enemigos y ámalos, y ámalos. Las cosas más impensables al respecto. Bueno, quiero enseñarles ahí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, no me quiero demorar mucho en esto. Pero cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Es interesante que esta palabra ministro es la palabra diaconio, que viene de la palabra diácono, servidor, servicio, trabajo arduo. Y aquí tenemos que aplicar entonces el trabajo arduo. Diácono, ministrelo, compártelo, esfuércese en poder hacer mentoría con sus hermanas a solas, colocando la palabra del Señor siempre. Esa es la primera palabra que quiero enseñarle. Y la segunda es la palabra administrador. La palabra administrador viene de la palabra que significa oikonomía. La palabra oikos significa casa. Y nomía significa leyes. Saber gobernar una casa. ¿Sabes gobernar tus dones? ¿Los sabes manejar? ¿Los sabes usar? Increíble, ¿no? Oikonomía. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Y ya lo dijo, no voy a predicar sobre esto porque ya lo enseñó la hermana Nevenka. Y sabe que estos dos textos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos van a llegar a tres cosas. Si quiere anotarlas también ahí. Esta es la conclusión de estos dos textos. Y ahora, después de eso, hago la conclusión y oramos. Bueno, si es que hay tiempo para preguntas, no lo sé, pero ustedes después me dicen. Si juntamos estos dos textos de 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, y juntamos 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos tienen que dar al menos tres cosas para meditar. Primero, la unidad de la iglesia. El buen ejercicio de los dones va a provocar unidad en la iglesia local. Vamos a tener tal vez muchas discrepancias, pero ojalá que sean discrepancias de forma, sino de fondo. Gracias al Señor, los centros bíblicos gozamos de buen fondo escritural. No nos paramos acá y hablamos de nuestras vidas, sino que hablamos de aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, cuando ejercemos los dones en la iglesia local, vamos a provocar, con la ayuda del Espíritu Santo, usándonos a nosotros para la unidad de la iglesia del cuerpo. Segundo, habrá madurez en la iglesia. Vamos a crear hermanos maduros, capacitados para enfrentar las diversas pruebas que este mundo nos puede dar. Como dice Santiago, ¿no? Capítulo 1, hermanos, sentid sumo gozo cuando os halléis expuestos a diversas pruebas al respecto. Y ahora quiero, que sería el tercer punto para hacer la conclusión y orar. Hermanas, ¿cuándo fue? Y no me levante la mano ni me responda, pero en su corazón respóndame. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste tiempo en trabajar en la vida de tu hermana? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Lo hiciste alguna vez? O aún más, mira, quiero preguntarte algo más. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a los pies de Cristo?
¿Cuándo? Son preguntas válidas. Por lo tanto, es interesante entender esto. Bueno, les quiero preguntar algo, ¿no? ¿Amas a Dios? Parece que muy pocas, ¿no? A ver, les quiero preguntar de nuevo, porque bueno, después aguanten lo que viene. No, pero. ¿Aman a Dios? Amén. Qué bien. Quiero recordar algo, ¿no? Que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si tú amas a tu hermano o a tu hermana, echa a andar tus dones. Echa a andarlo. Si sabes cuáles son, si no, pide ayuda para que puedas ejercer tus dones. Esto significa entonces, queridas hermanas, que los dones son, si quieren anotarlo, son estos dos y punto, ¿no? Estoy en la conclusión, Los dones son primero la manifestación del amor de Dios por su iglesia. Los dones son la manifestación de gracia y de amor de Dios para su iglesia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los dones para edificarnos? Sería un desastre. Es como que nos quitaran la Biblia. Y segundo, la manifestación del amor del creyente son los dones para con sus hermanos. Si digo que amo a mi hermano, entonces tendré que ocupar mis dones para servirlos. ¿Cómo te sirvo yo ahora a ti en esto? Con la palabra del Señor. Te estoy sirviendo. Soy un servidor tuyo. Ese es el concepto. Y ahora, en lo último, y digo esto. Esto significa que el portador del don deberá esforzarse en ministrar a sus hermanos a tal grado que su trabajo sea manifiesto. El portador de los dones debe de invertir tiempo, debe de sacrificar tiempo para que el hermano o la hermana sea edificado con tu don. Si no logras eso, te has perdido la gracia del Señor y te has perdido la oportunidad de obedecer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? ¿Sabe lo que va a producir el receptor? Que se parezca a Cristo. El portador del don va a manifestar el amor por sus hermanos y el receptor del don va como consecuencia a parecerse al Señor Jesucristo. Si no logramos esto en la iglesia local, hemos fracasado. Hemos fracasado, queridos hermanos. Por eso que es indispensable entonces que pongamos atención a esto, que no es cosa fácil el tema de los dones espirituales en la iglesia local. Es importante. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia benevolente. Gracias porque nos amas más de lo que nosotros podemos imaginar. Padre, nos has amado cuando éramos tus enemigos. Padre, gracias por hacernos parte de la iglesia. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesús, y gracias también por tu Santo Espíritu. Padre, te suplico que lo que hemos sido parte de esta enseñanza podamos analizar nuestras vidas delante de tu Santo Espíritu. Y tal como decía el salmista, examíname, oh Dios. Padre, examínanos. Y Señor, ayúdanos. Padre, pésanos en tu balanza y ayúdanos para salir aprobados. Tal como Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de la verdad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a descubrir los dones. Están los cielos abiertos, desplegados
para que nuestro socorro pueda llegar al reino de los cielos y tú nos puedas otorgar lo que tanto necesitamos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, ya finalizamos. Puede ser que no hayan preguntas por dos cosas, o entendieron todo o quieren salir de acá. Bueno, hermanas, ¿quieren libertad? Sí, hay una pregunta, sí, hermana. Ya. Entiendo. En la última, donde dice la iglesia centralizada o controladora, que hablaba usted de las actividades, en las 5 consecuencias, está iglesia completa, luego no hay edificación, y la tercera decía cuando la iglesia se centra en las actividades. Ya. Sí, quiero explicarlo. Las actividades No. A ver, las actividades no son malas, ojo. ¿Alguien ha leído el libro El enrejado y la vid? El libro El enrejado y la vid. Ese libro, anótenlo porque es muy interesante y responde a esa pregunta que dice ella al respecto. ¿Sabe cuál es el tema? En una de las partes dice que la iglesia hoy día se está encargando más del enrejado, de poder poner el templo bonito, que hayan plantas, todo, pero no nos estamos preocupando de la vida espiritual de los creyentes. Entonces el libro dice lo siguiente: preferimos pasar más tiempo cortando el pasto en la iglesia, lavando la alfombra de la iglesia, haciendo cualquier cosa, que invirtiendo tiempo en la vida de los creyentes. Que no digo que sea malo, ojo, está bien, sí podemos hacer las dos cosas momentáneas, pero si nos desequilibramos en el tema, vamos a tener problemas porque nos vamos a encargar más del activismo que poder producir frutos dignos en los hermanos. Mire, ya está el pastor Víctor, me va a retar como es mi jefe, me va a retar, pero después hablo con la hermana Rosita y ahí lo calma el tiro. Mire, alguien puede buscar ahí, creo que segundo de Crónicas, capítulo 25. Creo que es segundo, a ver. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cuán dañino es el activismo al respecto. Segundo de Crónicas, 25:2 creo que es, si es que mi mente... ¿Ah? Sí, ese, a ver si lo puede leer. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no le presentó corazón. Amasías, se está hablando de Amasías, hizo lo recto, lo que había que hacer. Si el pastor dice hay que pararse, bueno, nos paramos. Si el pastor dice que nos sentamos, hizo lo recto. Hizo lo que corresponde, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad? No de perfecto corazón. Y eso provoca las actividades que nos van a descentralizar de las cosas que son realmente importantes en la vida espiritual de los creyentes. La prioridad, lo tenía Pablo muy claro. Mi prioridad, dijo Pablo, es la cruz. Y el que está crucificado en la cruz debo de predicar. El resto, si me queda tiempo, evidentemente voy a ir y voy a servir con mis hermanos, ayudándole en el templo, en los quehaceres. No sé si respondí la pregunta, ¿sí? Bien. Ya, ahora salgan arrancando nomás, hermanas. Gracias. Ah, sí, acá hay otra pregunta. Es que se puede, en una actividad, con toda esta problemática que estamos viendo, se puede caer en el pragmatismo. Que puede ser que en una actividad usar cualquier medio que no sea legítimo bíblicamente. ¿Se puede caer también en eso? Sí, se puede dar cuando las actividades de la iglesia, no sé, un ejemplo, un encuentro de damas, pierde el sentido espiritual que le corresponde a la iglesia, no sé, de orar y se puede transformar en un, perdóname esta palabra, ¿no? O una reunión de hombres también, sí, obviamente será, ¿cierto? En la iglesia, ¿cierto? Para no segmentar lo que voy a decir, ¿no? Pero si se transforma en un centro de madre o en un centro de padres, eso es complicado, porque desviamos la mirada de Cristo y vamos a una reunión de hombres y lo que menos hablamos es de Cristo y hablamos más de fútbol. Entonces se está haciendo un pragmatismo, se está descentralizando el interés
de lo que yo llevo, de lo que yo tengo que tener. Si vamos a una reunión de hombres para ser edificados, y si vamos a una reunión de mujeres, es para ser edificados en la palabra del Señor, y no más que eso. Si después hay espacio para que la hermana me comente algo, yo le ayudaré al respecto, y oraré por ella, o oraremos como grupo por esa persona. Pero cuidado con eso, porque las amalgamas son malas al respecto. ¿Sí? Bien. Sí. Pero que el hermano Víctor me va a retar, pero denle no, ya. No, denle mano. Usted está hablando de la actividad que se hacen dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa cuando se hacen actividades fuera de la iglesia y realmente no tienen el enfoque bíblico? Pero sí se piensa que no tenemos porque es bueno congregar, pero la palabra, la congregación. Bueno, creo que eso se responde por sí solo, ¿no? Al final no va a producir ningún fruto. La verdad es que, por eso yo digo que si nosotros practicásemos los dones, saldríamos afuera a hacer nuestras actividades bíblicas y podríamos sembrar con toda autoridad la semilla y el Señor dará el crecimiento. Pero si no tenemos sustento bíblico para eso, mejor no lo hagamos. Es como una vez dije, y fue un llanto y un crujir de dientes y rasgaron vestiduras, se lo prometo, lo dije esto en algún grupo, no le voy a decir dónde, pero dije lo siguiente: si tu testimonio, si tu vida en Cristo no refleja santidad, mejor no prediques, mejor no abras la boca, mejor no digas que eres cristiano. Si tu testimonio no te acompaña, guarda silencio para no denigrar y no manchar el nombre de Cristo. No digas nunca en tu trabajo que eres cristiano. No lo digas. Ni por un momento se te vaya a ocurrir decir que eres cristiano. Sino, demuestra que eres cristiano. Que es muy diferente. Bien. Gracias, hermano Víctor. Perdónenme, por favor. Sé que está hace rato ahí.